Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Exquisita institución para usted poner su caridad en manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro. Gente dedicada a apoyar al prójimo afectado, en este caso, por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. También ahí tiene una oportunidad para poner su caridad en las manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, yo he visto 4 eventos que dejan a uno como chocado, en el sentido de que falta ejemplaridad en la autoridad, en el mando, en la conducción. Porque esos eventos que pasan así debilitan la autoridad, la confianza, todo se va perdiendo. Y entonces como que se va enmarañando las cosas y por eso es que no avanzamos o no vemos que la autoridad se ejerce en forma verdadera. Un señor del tigrismo urbano, de unos cantantes urbanos, de un tal Tecachi, oigan el nombre a ese caballero,
Ese señor tenía un impedimento de salida dictado por un juez, impedimento de salida. Pero el hombre, dicen por ahí, que salió del país. Pero no es por el caso de ese señor, porque eso no tiene gran importancia hablar de una personalidad tan de baja laya, como dicen, ese supuesto, ese pretenso cantante urbano. No es por él, sino el hecho de que cualquier capo o cualquier criminal o un sentenciado que sea peligroso andar en la calle o que tenga que cumplir una pena que le haya condenado un tribunal y esa persona no puede salir para la calle como Pedro por su casa. Esa salida de ese señor, que es una persona identificable, más fácil que otros, porque ya son elementos muy conocidos por el medio donde se mueven, y los medios de comunicación ya lo han irradiado muchísimo esos casos. Y además andan en forma tan estrafalaria, vestida y vestidos con muchísimos tatuajes y barbas y qué sé yo, y uñas se ponen, un desastre. Son personas identificables y entonces logran salir como si fuera un pasadizo amplio, donde no hay restricciones. Entonces, ¿quién es que vela porque las cárceles dominicanas, y no las cárceles en este caso, porque no necesariamente una persona tiene que estar presa, pero si tiene impedimento de salida, ese señor no puede salir? ¿Dónde está esa debilidad? Pero repito, no es por el hecho de que se vaya esta persona, porque eso, sino cómo debilita eso la confianza, para que si usted comete un delito grave y a usted lo meten preso, por ejemplo, usted no pueda salir de la cárcel. O si usted está en una condición de arresto domiciliario o está en una condición de presentarse periódicamente ante un juzgado, qué sé yo, un juez, o que usted tiene un impedimento de salida, aunque esté suelto en forma condicional, pero usted no puede salir, porque se supone que los servicios de inmigración deben tener control de eso, pero se viola eso. Entonces, eso, falta ejemplaridad ahí. Entonces hay que poner el orden en eso. ¿Cómo se pone el orden en eso? Hay que castigar a los que dejaron salir a esa persona, pero un castigo mayor, el castigo superior, hay que darlo al superior, para que esas personas que sean sustituidas, el que venga, tenga que ejercer la autoridad en forma auténtica y verdadera. Pero pasan esas cosas y debilitan cada día más la autoridad en el país. Ese es un caso. Pero veo otro caso. El periódico Listín Diario hizo un editorial señalándole o enrostrándole a un funcionario o una funcionaria pública que le negaban las informaciones solicitadas por el medio y que se acogían a la ley de información pública, que no hay que hacer restricciones hacia ellos, que si formalmente se hace la solicitud de la información hay que servirla, y puso el ejemplo de una institución que se llama CONADIS, y eso trajo un editorial del periódico Listín Diario. Bien, entonces en la semanal al presidente le cuestionaron con eso, y el presidente en forma enfática dijo, no, hay que entregarle las informaciones a la prensa, cosa que está muy bien, pero hay que poner el ejemplo, presidente. ¿Cuál es el ejemplo? Sustituir la persona para mandar ese mensaje a los demás. Pero queda la palabra del presidente ahora a merced de que se pueda cumplir. Vamos a ver si la cumple.
Si él destituye a la persona que negó esa información, que creó el lío, como se dice, que creó la molestia, si el presidente baja con un decreto y cancela a esa persona, hoy la autoridad fuera más respetada, o la ejemplaridad oficial, porque es que hay que dar ejemplos contundentes para que la gente tenga temores o por lo menos le obliguen a que tengan que hacer las cosas debidamente como se ordena y como es. Pasó, el presidente no hizo más nada, bajar las instrucciones de que se le entrega a la prensa, pero no hay una ejemplaridad, ponerle los puntos sobre las IE, como se dice. Otra, por ejemplo, el censo. Hoy pasan algunas informaciones del famoso censo de población y familia que se hizo aquí, que financió el gobierno gastando casi 4.000 millones de pesos. Hoy ustedes creen que yo, siendo la autoridad principal del país, la presidencia de la República, yo voy a aceptar que una oficina pública que esté bajo mi mandato me publique un censo que tenga un 20.6% de faltante en la evaluación o en el recogimiento de las informaciones? Hoy, ¿qué censo es ese con un error que tenga un faltante de más de un 20% de la población no pudo ser censada? ¿Y cómo se puede estimar eso? Entonces ese censo está mal hecho. Por más datos que saquen de ahí, está mal hecho, porque eso no se puede pensar que haya un margen de error tan alto en una medición como esa, tan seria, que hay que hacer una cosa bien hecha. Pero hay que poner la ejemplaridad. Los que hicieron ese censo debieron haber sido cancelados por ineptos o por malos funcionarios, porque no, bueno, ineptos. No pudieron hacer bien el trabajo. Y entonces, pero eso no implica ningún castigo ni ninguna ejemplaridad. No lo quita. Entonces, esos son hechos que yo digo que van debilitando la autoridad nacional. Porque un funcionario, si usted lo nombran en un cargo para que usted haga una función pública, si esa función pública no satisface, por ejemplo, el presidente en pasaporte ha tenido que sustituir 3 directores, bien. Y eso refuerza la credibilidad, porque el presidente también no es un mago, ni es un telépata, para saber qué es lo que está pensando una persona y cuál es el nivel cognitivo de aquel, porque él no es especialista en eso. Entonces él nombra un funcionario, si el funcionario no funciona, lo que hay que hacer es quitarlo, y él lo ha sustituido en pasaporte. Pero así es que andamos con esa autoridad disminuida. Entonces esos son eventos que verdaderamente debilitan la autoridad oficial. Hay que dar ejemplos. Ese mismo caso de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, ese ministro, usted lo puede querer, presidente. Usted puede ser débil con esa persona, o le aprecia, o le debe favores, qué sé yo. O tiene alguna familiaridad, bien, todo eso es entendible. Pero si esa persona no da, como se dice, pie con bola, porque no tiene, no es la capacidad, sino no tiene lo vocacional para ejercer esa función, porque es un señor que tiene un nivel académico alto y un nivel de conocimiento bastante amplio, que puede ser un buen funcionario, un buen gerente. Pero si usted no tiene lo vocacional, si a usted no le gusta eso, usted no va a hacer una buena labor allí. Entonces, ¿por qué el presidente no sustituyó a ese ministro? Que él mismo dijo, yo no sé de esto, no sé por qué vengo para acá, no sé por qué me nombran aquí. Entonces, hoy leo unas declaraciones del señor ministro de Medio Ambiente diciendo que Medio Ambiente que necesita una ley más fuerte para actuar. Pero ¿y qué es lo que ustedes quieren entonces?
¿Qué es lo que hay que hacer con estos funcionarios mediocres? Usted tiene una ley ahí, y tiene un ministerio, y tiene todos los mecanismos y las herramientas para usted actuar, actúe con lo que usted tiene. Ahora necesita una ley más fuerte para poder trabajar con la defensa del medio ambiente. Vamos a hablar de la defensa, nada más de la defensa, que le voy a obviar del trabajo de la renovación, de la restauración o de la rehabilitación de áreas, del cuidado. Es decir, de sembrar árboles o de sembrar agua, como se dice también en forma metafórica. Cuidar de las fuentes, de los acuíferos, de la fauna, de la flora, de los seres humanos, de la sociedad en sentido general, o sea, cuidar del aire que respiramos, hay que cuidar a la población, las aguas que se sirven a las poblaciones, qué sé yo, la deposición de los residuos tóxicos o sólidos, qué sé yo, vigilar los fuegos forestales, el corte indiscriminado de madera, etcétera, etcétera. Hoy usted tiene que esperar que la ley sea más rígida para usted actuar. Cuando aquí hemos tenido directores de foresta, que era una simple dirección general forestal. Sin embargo, para actuar en una oportunidad hay. Los incumbentes, algunos de ellos que pasaron por esa dirección general, dieron prueba de hacer un trabajo, no de una dirección general, no de un ministerio. Pero el problema no es de nombre, el problema no es que esto tenga una ley o que esto tenga dos leyes o que hay que la ley tiene que sancionar con más fuerza. No, 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 no. Si usted quiere hacer un buen trabajo ahí, con las herramientas que hay ahí en medio ambiente, con esas se trabaja. Pero si usted no tiene lo vocacional, no va a trabajar bien. Entonces ese señor no cabe ahí. Pero el gobierno ha decidido, qué sé yo, transitar todo este camino en esa mediocridad. Y la verdad que el gobierno exhibe poco en esa área y en muchísimas áreas exhibe muy poco, pero es por esa mediocridad, por esa infuncionalidad, porque entonces no hay una vigilancia o no hay un control. O es que el presidente actúa ya cuando las cosas están ya casi, como dicen, cayéndole encima. La ejemplaridad en esos casos son necesarias, que se tomen medidas drásticas y rápidas para poder tener logros, porque si no es a perder tiempo que estamos en este mundo donde no se puede perder tiempo. Así que vamos a trabajar con estos casos que son dignos de la falta de ejemplaridad, he dicho yo. Así pasa con muchísimas instituciones también, en decisiones gubernamentales que andan, como se dice, también andan a tonta y a loca. Dios mío. Bien. Ayer nosotros vimos en la prensa que hay una solicitud, una negociación de deuda, 720 millones, algo así, de bonos verdes, que es la primera vez que el país negocia bonos verdes. Pero eso es deuda, como quiere deuda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos son gobiernos endeudadores, hemos dicho. Pero ahora, los gobiernos de estos tiempos, endeudadores, se han buscado diría yo, o se han inventado la eufemística, tal vez cabe, herramienta o visión
o acción para endeudarse o endeudar el país, sobre la base de que tenemos unos porcentajes de deuda con relación a la riqueza nacional que todavía nos permite un endeudamiento mayor. Entonces los gobiernos de ahora, endeudadores, también celebran cuando ese porcentaje se reduce, porque a medida que vamos creciendo, si la economía crece, se supone que la riqueza nacional crece, el PIB. Entonces, que esa relación PIB-deuda del Estado Nacional tuvo una baja de 62 a 58 y que eso es muy bueno porque un porcentaje como ese nos permite seguir endeudándonos y andamos bien. ¡Ah, qué bien! Muy bien. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, esa relación de deuda, de porcentaje de deuda con respecto a la riqueza nacional, eso es un invento de los endeudadores, digo yo, de los inventos de ahora, de estos tiempos. Pero yo, a veces haciendo mis pensamientos, llevándolo, como dice, haciendo una pequeña excursión por la historia nacional. Si uno se fuera a la época de Bliceró y si Lilis hubiera tenido en sus manos ese mecanismo que se inventaron los endeudadores de estos tiempos, para los endeudadores del siglo pasado, del siglo antepasado y del pasado, que no sabían, parece, de esa relación deuda riqueza nacional, porque si Lili hubiera tenido ese mecanismo, señores, la deuda lo hubiera dejado en 7,000 millones de dólares
Por suerte nada más la dejó en 40 millones de dólares. Oigan qué cosa ridícula, pero eso era mucho dinero para la época del principio del siglo XX. Pero esa fue la deuda que dejó Heró. Si Heró hubiera tenido este mecanismo que tienen estos gobiernos de ahora, repito, hubiera tomado 7,000 millones de dólares porque el país, él hubiera dicho, bueno, miren, nosotros somos ricos aquí hay ya minería que se identificó. Tenemos la bahía de Samaná, tenemos el país que se lo podemos entregar a cualquiera a cambio de dinero. ¿Por qué? Señores, hoy usted sabe lo que usted toma de argumento. Bueno, nosotros debíamos 62% de la deuda. La deuda con respecto a la riqueza nacional. Ahora son 58. Podemos seguir tomando préstamos y ya vamos por más de 1,000 millones de dólares y todavía no ha arrancado el segundo gobierno. Pero además el país debe 73 o 74 mil millones de dólares. Y tiene que buscar todos los años más de 250 mil millones de pesos para pagar el servicio de la deuda. Y entonces, ¿para dónde que vamos? Es decir, si nosotros tuviéramos que pagar, y esto va para los endeudadores, si nosotros tuviéramos que pagar la deuda, ¿con qué que la vamos a pagar? Con la riqueza nacional, se supone, porque ese es el aval. Ese es el fiador principal, es la riqueza nacional. Ahora, si nosotros no tenemos el dinero para pagar, tendríamos que pagar con la isla Saona. Bueno, ¿quién le interesa Samaná? Vamos a vender Samaná. ¿A quién le interesa el este? Vamos a venderle Capcana y Punta Cana y Bávaro y Miche. Vamos a vender todo esto porque lamentablemente esa es la riqueza. Sobre eso es que está sustentada la deuda. ¿A qué bien? Entonces yo creo que entonces los dos mejores gobernantes, administradores que ha tenido el Estado Nacional han sido Balaguer y Trujillo. Porque esos caballeros sí nunca buscaron una relación deuda-riqueza nacional. Se fajaron a trabajar con sus recursos propios. La verdad es que yo no sé, ese argumento de ese porcentaje, y se defiende siempre, y dice, bueno, que rebajamos la relación deuda-riqueza nacional, logramos rebajarla. España debe un ciento, qué sé yo cuánto por ciento, Italia tenía. Yo recuerdo aquel porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Países como España e Italia son países con una economía poderosa. Italia mismo pueden deber, es verdad, porque son naciones industrializadas y con mucha tecnología y una alta producción. Bueno, Italia es uno del grupo de las 7 naciones democráticas y occidentales más industrializadas. Entonces, su relación deuda-PIB, bien. Alemania, yo creo que debe poco, Alemania, pero España tiene una relación deuda-PIB altísima. Pero bien, esos son unos países súper desarrollados y que tienen economía fuerte para que resiste eso. Pero es que ese es un argumento, yo no lo entiendo, ese es un argumento propio de endeudadores. Por eso aquellos caballeros no endeudaban, porque hicieron una riqueza nacional, elevaron la riqueza nacional con el ahorro interno y no tenían esas herramientas a sus manos, esa relación, que quién fue que se inventó eso. Repito, si Lili hubiera sabido de esa relación deuda-riqueza, 7,000 millones de dólares hubiera tomado ese presidente, hubiera tomado prestado para el país, porque era insaciable. Por suerte, repito, nada más 40. 40 fue lo que dejó. Y miren el tollo que dejó con 40 millones de dólares que debía este país. Y hay que ver las cosas que pasaron aquí para poder pagar ese dinero. Ay, Dios mío. Entonces yo creo que hay que darle mérito a esos gobernantes. Principalmente un gobernante como Balaguer, que no tuvo que ser tan autoritario como Trujillo y tan energúmeno o tan absorbente aquel régimen, y además donde todo el Estado era él.
Trujillo era el dueño del Estado Nacional. Balaguer no era dueño de nada. Eso sí es verdad que no tenía nada. Y lo poco que tenía se lo regaló a instituciones benéficas, Iglesia Católica, la Liga contra el Cáncer, etcétera, etcétera. Y a la UFU, que le regaló su biblioteca, que tenía un valor extraordinario también. Es decir, que este señor hizo una obra inconmensurable, una obra gigantesca de inversiones del Estado, inversiones en infraestructura básicamente, inversiones de capital, y hay que ver el país que dejó Balaguer. Y Balaguer nunca, yo lo oí haciendo de que una relación deuda, Producto Interno Bruto, riqueza. Y el país, hay que decir, señores, en los 12 años primeros de Balaguer, este país crecía 8 y 10%. 8 y 10% el crecimiento del PIB, de la riqueza por año. Durante 10 u 11 años el país estuvo creciendo en forma casi sistemática ahí, como se dice, un sistema de montado de crecimiento económico. Y este país, hay que ver la obra, está hecha ahí, es visible, con ahorro interno. Cero deuda. Entonces ahora es deuda, deuda, deuda. Repito, el gobierno todavía en la transición, como se dice, para jurar en agosto, y ya hay más de $1.000 millones solicitados en préstamo. ¿Y para dónde que va a llegar este país? Insisto, y es cierto, ¿para dónde que vamos? Porque la verdad que las cosas se están poniendo verdaderamente feas. Finjus ha señalado que el pacto, que debe haber un pacto político para el asunto de las reformas. Y eso va a ser difícil. Va a ser difícil porque la oposición, dígase el PLD y la Fuerza del Pueblo, no van a estar, pienso yo, con la disposición, no de patria, sino la disposición pública de querer compartir responsabilidades con el gobierno en materia de fijar impuestos o quitar impuestos, quitar exenciones. Hay sectores que se van a sentir molestos. La oposición dirá, bueno, yo no voy a buscarme un adversario en forma innecesaria, que son el sector X, que va a ser afectado. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los roneros. La gente que produce ron ya han hecho algunas advertencias de que ellos no resisten, que le carguen más impuestos al ron. Otros dirán, serán lo del cigarrillo y esas cosas, los vicios. También dirán lo de las bancas de juego y esas cosas, también dirán lo mismo. Pero ¿quién quiere echarse esos tres sectores en contra, por ejemplo? Es decir, la oposición va ahora ahí al gobierno y le va a decir, mire, cuente con nosotros. Vamos a hacer un pacto donde nosotros nos comprometemos, igual que el gobierno, a hacer las cosas como se tienen que hacer, porque hay que aumentar las recaudaciones para que el Estado, el gobierno, tenga dinero con qué hacerle frente a sus gastos. ¿Ustedes creen que la oposición va a hacer eso? No lo va a hacer. Y no lo va a hacer por dos razones. Primero, porque no quiere echarse en contra de esos sectores que van a decir, pero ustedes se pusieron de acuerdo todo para perjudicarnos a nosotros o cargarnos a nosotros con la mayor carga impositiva o la mayor carga impositiva. Usted se va a ganar eso, esos sectores, cuando usted necesita de esos sectores tal vez mañana para asuntos políticos. Uno. Segundo, no le va a dar dinero a una maquinaria que lo acaba de vencer a usted sobre la base del uso y el abuso del uso de los recursos públicos, vaciados prácticamente para fines de aplastarle a usted en el proceso electoral pasado. ¿Ustedes creen que la oposición va a ir
una forma como de entregar la sangre del cordero. Aquí estoy yo para un sacrificio de nuevo, porque hay que proteger la patria, hay que ayudar a que el gobierno pueda solventar sus gastos. ¿Ustedes creen que la oposición va a hacer eso? No es verdad, porque la oposición va a sentir que más dinero en manos del Estado, del gobierno, es más dinero para aplastarle. La oposición se va a quedar. Por eso que veo que quizá eso es un planteamiento de Finjus, de Servio Tulio, que no va a prosperar, ese pacto político no va a prosperar por estas razones, porque la oposición lo que va a hacer es, valga el término, que es un término muy mío, es una suerte como de venganza contra la maquinaria que acaba de aplastarlo en las elecciones. Entonces, la oposición sabe que si el gobierno no tiene recursos frescos por vía de esa reforma, una reforma hecha por el gobierno solo, le trae los disgustos de muchísima gente, y esos disgustos lo acapara la oposición. Igualmente, si el gobierno no dispusiere de los recursos necesarios, va a tener que dejar mucha gente con el moño hecho, como se dice. Habrá mucha gente que aspira a dirigir instituciones públicas, pero el gobierno no lo va a poder utilizar, porque tantos compromisos que tiene, va de 26 organizaciones, que se supone que a cada cabeza de organización hay que buscar algo hay que darle, porque esa gente, si usted no le da, por las razones que fueron, usted no le da participación del pastel, esa gente se va a disgustar y se le va a ir al gobierno. Para el 28, el gobierno va a ir solo, porque no va a encontrar apoyos. La gente se va a disgustar, el gobierno no tiene suficientes recursos, o tendrá que seguir tomando préstamos, pero yo es lo que yo he dicho, va a conseguir 30,000 millones de dólares más. Es decir, el ambiente internacional, los organismos internacionales están dispuestos a seguir sosteniendo una maquinaria política en el Estado sobre la base de un gasto público malo. Y el presidente tomó una decisión recientemente que le dice a uno que el gobierno no está en disposición de bajar sus gastos, esos gastos excesivos, porque en esta semana, creo que fue el lunes, el periódico Diario Libre publicó de que hay una serie de instituciones, de oficinas que están en el exterior, y que esas oficinas públicas no tienen funciones, y que eso es un gasto innecesario, que es una forma como de cubrir parte de esos compromisos políticos, de ese populismo, cubrir vacantes o ponerle cargos a gente de la diáspora que ha trabajado política para fines de que el Estado lo administre el PRM, en este caso, que es el partido oficial. Entonces, el presidente dijo que esas oficinas son útiles. Es decir, le cerró la puerta al periódico. El periódico que destacó esa noticia en primera página, y que además la gente lo acogió como una información de que el gobierno tenía que reducir ese tipo de gastos. Y en la semanal el presidente entonces admite que las oficinas son útiles. Es decir, eso evidencia que el gobierno no está dispuesto al sacrificio con los gastos. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a invitarles a que puedan accesar a Google, a ese blog que se llama La Pregunta, el blog del doctor Marino Vinicio Castillo, que todas las semanas publica su blog ahí en internet, una forma de participar sin entrar necesariamente en las polémicas. Parte 2. Ese es el trabajo semanal del doctor Marino Vinicio Castillo, como yo siempre he señalado aquí, de su recto juicio de razón y de palabra. Muy bien. En esta semana hemos estado hablando del caso en que se han señalado muy con dureza al Ministerio Público, a Miriam Germán y a Jenny Berenice y el otro fiscal, Camacho. Se le han señalado, fueron muy intimidatorios contra la prensa, que ese documento que combinaba casi al periodismo a embosarse contra el Ministerio Público, y nosotros hemos dicho que eso no es verdad. Y leímos el documento y nada, y esas cosas. Si el Ministerio Público dice que algo es mentira y que incluso puede actuar contra la mentira, eso no es pecaminoso ni es dictatorial, porque se supone que ser periodista usted tiene que actuar con la verdad. Y además usted no se puede exponer a hacer diabluras verbales o anunciar cosas que sean falsas para dañar un proceso. Por ejemplo, decíamos nosotros ayer ese asunto de lo que es un sumario. Un sumario, bueno, lo preparatorio de un juicio, qué sé yo, y hay que evidenciar cosas ahí, buscar las pruebas, y que con esas pruebas se pueda hacer la culpabilidad de la persona, del delito, qué sé yo, y que usted, el Ministerio Público, en esto organiza sus papeles y
sus escritos, qué sé yo, para fines de sustentar su juicio y echar su pleito contra llevarle a los jueces el expediente. Y que si usted viene y denuncia eso, un periodista, y coge y distorsiona aquello, entonces usted es pasible de ser sometido a la justicia. Hoy por eso el Ministerio Público tiene que ser, es arbitrario porque hace eso. Entonces yo puse, en vista de que aquí la prensa o algunos periodistas salieron como fieras a defenderse de esa intimidación que le hacía el Ministerio Público, yo puse el ejemplo de España ayer, que es una democracia más completa que la nuestra. Y esa España, decía yo ayer, en Andalucía, los fiscales pidieron que condenaran a una periodista porque tomó el sumario de un caso, de un asesinato de una señora, una profesora, Laura Luelmo, creo que es el apellido. Una joven de 26 años, qué sé yo, profesora, fue asesinada por un delincuente ahí. El sumario de ese proceso, una periodista de Andalucía sacó el sumario y lo tiró para la prensa. Le cantaron 2 años, la sentenciaron a 2 años de prisión. Oh, y el periodismo español se sintió agredido por eso, siendo una mejor democracia que la nuestra. Y ahí sí es verdad que esos periódicos La Vanguardia, La Razón, ABC de Madrid, El País, esos son periódicos de verdad, esos no son periodiquitos. Es decir, la libertad de prensa en España no es la de aquí, vamos a estar claros. Sin embargo, fue el primer caso que se dio en España y sin embargo, nadie ha salido en contra de los fiscales de España a criticar que hayan pedido esa sentencia, y sentenciaron, la juzgaron y la condenaron a la periodista de Andalucía, yo no sé cómo se llama. Pero ese no es solamente el caso. Yo vi hoy un caso que ahí tengo, yo creo que Eri debe tener esa imagen que yo le remití hoy. Miren, ese es un caso de un periodista, yo no sé si tiene audio. Si tiene audio, Eri, tú eres tan amable, esa imagen. No tiene imagen, no tiene audio. Eso fue un periodista que publicó cosas, diríamos, no necesariamente íntimas de alguien. No sé si fue un artista o algo de eso. Pero esa persona le puso una queja al periodista por publicar eventos o cuestiones de su vida privada. Y ella entendió que ese señor cometió intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen de la señora Ana Pastor por publicar en redes 2 fotografías de la periodista captada en restaurantes. El hombre va a tener que pagar 7.000 euros de indemnización a la periodista Ana Pastor. ¿Por qué? Porque el tipo le publicó fotos de ella privada, almorzando, o qué sé yo, con un amigo, sola en un restaurante, y el tipo vino y tomó la foto y se la publicó. $7.000 condenado. Entonces, ¿quién ha dicho que usted puede hacer lo que le da la gana porque usted tiene un micrófono o porque usted es periodista? Y usted puede decir lo que le venga en gana. Eso no puede ser. Entonces, aquí, eso que ha pasado, ese comunicado, se han querido comer vivo aquí al Ministerio Público, cuando el Ministerio Público lo que ha dicho es, señores, si ustedes no controlan sus plumas o sus voces, nosotros también tenemos que actuar, porque uno sabe que esas opiniones interesadas se pagan con dinero ilícito, dijo el propio comunicado. Y hay que ver si hoy la prensa trae el caso de el hijo de uno de los imputados con una oficina en Washington para, vamos a llamarle así, para desinformar sobre el caso de su padre. Se acusa al hijo de que estar dirigiendo esa campaña desde Washington.
Pero esas son cosas que también usted no puede apoyarlas porque eso es libertad de expresión. Hoy usted puede estar bombardeando el país desde Washington, una capital tan complicada como esa, y haciéndole ver al mundo que aquí estamos, como dicen, en una selva. Si eso es así, entonces el Ministerio Público tiene que defenderse también, porque también usted no pueden acusar a una institución pública, y más esa, una institución que lleva unos casos gravísimos de corrupción y que hemos dicho nosotros son pruebas no obtenidas en forma ilícita. Está la prueba ahí, tienen que derrotar las pruebas, para eso que son los abogados. Y cuando se vaya a presentarle al juez sus argumentos, que puedan destruir o derrotar al Ministerio Público. Pero al Ministerio Público hay que derrotarlos en los tribunales, no lo pueden derrotar en la prensa o diciéndole cosas o voceándole lo que no está pasando, lo que han hecho, lo que no han hecho bien, lo que han hecho. Esas cosas no se pueden hacer así. Pero así que andamos, porque hay mucha hipocresía también, como es el caso, por ejemplo, de este caso de Bolivia ahora, de ese golpe de Estado que no prosperó, nati muerto, como se dice, porque se ve que el militar era un salta para atrás, como dicen, un loco viejo. Porque me fallaron los bandos del interior, no se unieron, tuve una mala coordinación entonces. Pero uno sabe que un golpe de Estado eso no es fácil que prospere, a menos que se presenten situaciones como las que nosotros hemos dicho aquí, de guerra fría y esas cosas. Pero en este ambiente es difícil que pueda prosperar. En África se han dado todos los golpes de Estado, ahí no hay problema. Porque los negros nada más vuelan aquí, pero los negros contra negros en África se matan negros por tonelada, matan los negros en África, los propios negros. Pero si nosotros le damos un palo a un haitiano aquí es un caos, inmediatamente, un caos. En Haití mismo los negros matan a los negros y matan a los blancos. Y a los mulatos, claro, los matan también, pero ahí no hay nada, no hay crítica. Pero si le damos un palo a un haitiano aquí, de una vez dice que somos racistas, porque hay un mundo de hipocresía. Entonces, ¿esto qué pasó en Bolivia ahora? Fíjense que ha pasado en África como en 7 naciones, pero los hipócritas de aquí, de América Latina, los comunistas principalmente, no dicen nada de lo de África, porque ahí está la mano de Wagner, Putin. El genocida de Rusia está metido en África dando golpes de Estado y apoyando dictadores y a matadores de negros, que allí sí matan muchos negros, por toneladas, repito. Pero nada contra esas democracias africanas o esas dictaduras, porque esto es buen tiempo para acabar con las dictaduras. Cuando vemos a los comunistas de América Latina defendiendo sus democracias, dice el señor de Bolivia, el señor Luis Arce, nosotros no nos vamos a dejar quitar nuestra democracia. Nadie puede quitarnos nuestra democracia. Muy bien, excelente. Y las dictaduras que ustedes defienden, la de Maduro, la de Nicaragua, la de Cuba, la de Putin, la de China, la de Irán, la de Corea del Norte, esa también, la de Siria, esa también. O esa no hay que quitársela de encima. Pero trate usted de quitarse de encima esa dictadura cubana. Ahí aparecen estos charlatanes hipócritas diciendo que hay que respetar la integridad y la soberanía de los pueblos, que cada pueblo es independiente y tiene que respetarse. El de México, ese charlatán de López Obrador, ese es el primero que sale y dice que hay que respetar la integridad de Venezuela. Ahí no, pero también hay que respetar la democracia en Bolivia. Ah, muy bien, excelente. Pero y la dictadura, para quitárnosla de encima, ahí no vale. Eso no vale. Por eso es que yo digo, el mundo lleno de estas hipocresías. Y entonces, cuando yo veo un Trump, que esta noche vamos a ver lo que va a pasar, un Trump apoyando a un Putin, y un Putin apoyado por todos estos dictadores, y todos estos falsos izquierdas y falsas, que uno no sabe lo que son. Entonces uno tiene que decir, pero ¿quién es que realmente defiende la democracia? Lo que pasa que una cosa es cuando me sucede a mí y otra cosa es cuando le sucede al otro. Entonces, por eso digo, nadie nos puede quitar la democracia. Excelente, muy bien. Pero
Alguien tiene que quitarnos las dictaduras de encima, pero esos son los primeros, repito, que dicen que no, que cuidado con quitar a Maduro de ahí con la fuerza, porque eso es un asunto del pueblo venezolano. Qué bien. La hipocresía, donde quiera, así es que anda la izquierda, los progres. Por eso a veces tiene uno que decir viva Milei, como dicen, que aparecen estos individuos de vez en cuando aparecen y son tan directos que uno tiene hasta que darle la bendición, como dicen, porque le dicen las verdades que necesitan oír, se las dicen en su cara y con fuerza y alto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.